Entonces, continuamos hoy con todo este recorrido que hemos hecho de rutas antiguas a lo largo del norte del África y del sur de España. Todas estas rutas antiguas que vimos que tanto las fenicias y cartaginesas entraron en contacto con tartesos y la griega también entró en contacto. Hoy vamos a ver la última ruta antigua, que es la romana, que va además a perdurar cuando ya se consolida el Imperio Romano, va a durar 5 siglos, va a ser muy larga, va a ser un imperio muy extenso y que va a tener una duración muy larga, como habíamos visto. Entonces, hoy vamos a ver cómo se consolidó esa ruta romana, porque pues los romanos como tal, el imperio como tal, se consolida a partir del 27 a.C. con César Augusto y termina más o menos hacia finales del siglo V, cuando ya vemos que se llega al cristianismo y se consolida el cristianismo. Entonces, para entender cómo se abrió esta ruta romana, es importante ubicar cómo los romanos, una vez que ya dejan de ser república, cuando ellos ya están empoderados y enriquecidos en la península itálica, ellos inicialmente salen de esta península y van a conquistar a partir del siglo III, más o menos de mediados del siglo III antes de Cristo, van a apoderarse de una parte de la isla de Sicilia y van a dominar toda esta zona que se llamaba ahora el Trirreme, que era la que colindaba entre Córcega, Cerdeña y Sicilia. Es como un triángulo, y los romanos van a salir y lo primero que hacen es consolidar su dominio primero sobre esta zona, más o menos hacia el 246 a.C., es decir, a mediados del siglo III a.C. De hecho, toda la historia que hoy vamos a narrar va a darse sobre todo en los siglos III y II, que es antes de Cristo, que es cuando los romanos realmente logran erigirse como los amos del Mediterráneo. Entonces aquí estamos empezando hasta ahora con la salida de ellos de la península itálica y el primer dominio que ellos van a ejercer. Entonces, ¿quiénes salen de Sicilia? Ellos expulsan a los piratas mamertinos, que eran los que vivían allí, y van a expulsar también a los cartagineses. Entonces, a partir de este momento, ya Cartago entra digamos, en crisis contra los romanos, a pesar de que anteriormente habían tenido acuerdos comerciales, etcétera. Pero aquí ya, ante la expansión de los romanos, los cartagineses deciden que definitivamente hay que contraatacar. Y Cartago va a enviar a Hispania la familia Barca, que va a ser famosa: Amílcar, el padre; Asdrúbal, el tío; y Aníbal, el hijo, que va a ser esta figura helénica que va a recordar a Alejandro Magno y a Hércules, porque sus hazañas van a ser tan prodigiosas, pues que este personaje nunca será olvidado. Y Aníbal es una figura muy importante en la medida en que Aníbal va a ser designado por su padre para que, una vez que muere el padre, va a ser designado para que él se encargue de hacer una campaña militar contra Roma. Entonces, nosotros aquí vamos a asistir a 3 guerras que van a ser llamadas las 3 guerras púnicas, ¿sí? Y estas 3 guerras púnicas van a determinar la caída de Cartago y el triunfo de Roma en todo el Mediterráneo. Pero estas guerras se van a dar a partir de unas batallas épicas en las que Aníbal pues tendrá un rol preponderante. Entonces, como nosotros vimos, ya desde, digamos,
por otro llado, hay que recordar que estamos en mitad del siglo III antes de Cristo, que Roma está apoderándose del trireme, y a la vez vamos a ver que Roma intenta caer sobre Cartago, porque sabe que si cae sobre Cartago pues ya tiene el dominio del Mediterráneo, pero Cartago era una ciudad cosmopolita, era un puerto de una gran riqueza de todo tipo y tenían una flota naval extraordinaria y era una ciudad, un puerto amurallado. O sea que los romanos cuando intentan tomarse Cartago pues se dan cuenta que les va a tocar difícil y que van a tener que debilitar la ciudad para poder realmente acabar con ella. Y ellos van a intentar hacerlo a través tanto de la península ibérica como de la itálica. Los romanos ya van a consolidar su dominio en Hispania en el 218 a.C., cuando se toman el puerto de Ampuries, que habíamos visto ya con los griegos, que fue un puerto griego. Ellos van a dominar este puerto. Hoy está todavía el sitio arqueológico de Ampuries, que vale la pena conocer, y allí ellos van a consolidarlo como fortín militar, desde el cual van a hacer pues todas sus rutas de dominio del Mediterráneo. Ahora, Aníbal va a empezar a su vez a subir por la costa norte del Mediterráneo en Hispania y va a tomar la ciudad de Sagento y va a continuar por el norte, va a atravesar los Pirineos, va a atravesar parte de Galia y luego va a llegar a los Alpes. Aníbal va con un ejército monumental donde hay hasta elefantes que traía de Marruecos y insólitamente estamos en pleno invierno y Aníbal entra por el norte de Italia y luego se desparrama por todo el río Po y va bajando hacia Roma. Esta embestida que hace Aníbal al interior de Italia pues desconcierta totalmente a los romanos, porque realmente es una embestida feroz en la que mueren una cantidad de soldados romanos, pero cuando él está ya apostado en Roma, esperando que el Senado cartaginés le dé visto verde para que él pueda entrar a acabar con Roma, resulta que los romanos por el norte del África ven que por ahí puede ser el lado débil de Aníbal y aprovechan para dividir a las tribus númidas, que era lo que hoy es la actual Libia y parte de Argelia. Estas tribus que habían sido leales a Aníbal, los romanos las dividen a favor de ellos y una vez que están divididas, pues ya les queda mucho más fácil entrar hacia Cartago. Cuando Cartago ve que esto va a suceder, llama inmediatamente a Aníbal para que los ayude y Aníbal llega a Cartago y va a enfrentarse con Cornelio Escipión el Africano, que era el enviado romano para iniciar este dominio de Cartago. Entonces ahí los romanos logran que Aníbal pues suelte su presencia en Italia para ir a defender a Cartago, pero con un agravante que va a ser justamente lo que va a acabar con Aníbal, y es que al interior del Senado está una facción que es la que representa a los comerciantes aristócratas que siempre han querido aliarse con Roma y pactar con ella actividades comerciales. Aníbal sabe de entrada que Roma no va a pactar con Cartago y que al contrario la va a dominar. Y en esa medida él entra en conflicto con esta facción al interior del Senado cartaginés. Y estos comerciantes lo traicionan y le dicen a los romanos, avisan a los romanos que Cartago, una vez que pierde la guerra, cuando entran los romanos por el norte del África, como acabamos de ver, por la división de estas tribus númidas, ahí aprovechan ellos y se meten y dominan Cartago.
Cartago tiene que pagar una indemnización de guerra, y esa indemnización Aníbal va a forzar a que sean los aristócratas comerciantes los que la paguen, lo cual exacerba el odio que ya le tienen y van a denunciarlo ante los romanos. Entonces Roma pide que Aníbal sea entregado una vez que el puerto estaba como empezándose allá a restablecerse. Los romanos exigen al Senado cartaginés que le entreguen a Aníbal. Y Aníbal, al ver esta situación, va a tener que exiliarse. Y él se va a exiliar, va a ir a Tiro, donde quiere, a partir de Tiro, con Antíoco, un antiguo rey sirio seleucida, iniciar una nueva campaña contra Roma. Pero mientras tanto, va llegando Cornelio Escipión el Emiliano, quien entra en Cartago. En Cartago están los barcos cartagineses completamente bloqueados para poderse meter dentro de la ciudad, y Escipión el Emiliano logra llegar y entra en la ciudad, arrasa con la ciudad, acaba con ella, mientras Aníbal estaba huyendo para emprender una nueva campaña militar. Y ante este fracaso, pues Aníbal finalmente terminará suicidándose para no tener que humillarse ante Roma. Y aquí, con la destrucción total de Cartago, los pocos sobrevivientes van a ser esclavizados, Roma se apoderará de Cartago y creará una nueva ciudad que durará 5 siglos, y ahí ellos abrirán la nueva ruta romana por el Mediterráneo, al tener el dominio completo del mar. Entonces, esto fue la ruta romana. Continuaremos la próxima vez ya con la presencia del cristianismo, y llegaremos ya muy pronto a lo que es la llegada del Islam en toda esta zona.